Nunca imaginé que perder mi trabajo sería el comienzo de la caída del hombre que me despidió. Durante 9 años trabajé en una empresa tecnológica llamada Henderson Logistics Systems. No era famosa en el público general, pero dentro del sector era enorme. Manejábamos software para logística de grandes cadenas comerciales, supermercados, puertos, transporte internacional. En otras palabras, si nuestro sistema fallaba, millones de dólares podían desaparecer en cuestión de horas. Mi puesto no era glamoroso. Era analista senior de infraestructura. Básicamente el tipo que se aseguraba de que todo siguiera funcionando cuando nadie más entendía cómo hacerlo. Y esa era precisamente la razón por la que casi nadie sabía realmente lo que hacía. Mi jefe directo, en cambio, sí era famoso dentro de la empresa. Carlos Méndez. Director de operaciones. Un tipo alto, siempre con traje caro, sonrisa falsa y esa forma de hablar como si estuviera dando un discurso político. Carlos tenía una habilidad muy específica. Sabía venderse. Era experto en aparecer cuando algo salía bien y desaparecer cuando algo salía mal. Durante años observé cómo se llevaba crédito por proyectos que otros habían construido. Pero nadie decía nada. Porque Carlos tenía una relación muy cercana con el CEO. Y en empresas grandes, eso suele ser más importante que el talento. Todo empezó un martes normal. Llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana como siempre. La mayoría del equipo llegaba cerca de las 9, pero yo prefería trabajar temprano cuando todo estaba tranquilo. Encendí mi computador, revisé los servidores, actualicé algunos logs y me preparé café. A las 8:15 recibí un correo extraño. Asunto. Reunión urgente, sala 4B. Lo enviaba Recursos Humanos. Eso ya era raro. Abrí el correo. Solo decía: por favor presentarse a las 9 de la mañana para tratar un asunto administrativo. Nada más. Pensé que tal vez era sobre alguna auditoría o proyecto nuevo. Así que no le di demasiada importancia. Pero a las 8:55, cuando caminé hacia la sala 4B, algo se sentía raro. La puerta estaba cerrada. Dentro estaban 3 personas. La directora de Recursos Humanos. Un abogado de la empresa. Y Carlos. Mi jefe. Carlos estaba sentado con los brazos cruzados. Ni siquiera me miró cuando entré. Recursos Humanos me señaló la silla frente a ellos. Daniel, gracias por venir. Su tono era extraño. Demasiado formal. Claro, dije. ¿Qué ocurre? La directora respiró profundo. Vamos a ir directo al punto. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Hoy será tu último día en la empresa. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Carlos finalmente habló. Estamos realizando una reestructuración del departamento. Reestructuración. Esa palabra que las empresas usan cuando quieren despedir gente sin admitirlo. Tu puesto ya no es necesario. Lo miré fijamente. Mi puesto mantiene funcionando toda la infraestructura del sistema logístico. Carlos sonrió. Eso dicen todos. Sentí algo raro en el estómago. No era miedo. Era incredulidad. ¿Quién tomó esta decisión? Carlos se inclinó hacia atrás en la silla. Yo. Silencio. Miré la carpeta. Dentro estaba la carta de despido. 3 meses de indemnización. Acceso cancelado inmediatamente. Laptop entregada antes de salir. 9 años reducidos a un documento de 2 páginas. Esto es un error, dije. Carlos negó con la cabeza. No lo es. Luego agregó algo que todavía recuerdo perfectamente. La empresa necesita gente que aporte valor real. No dije nada. Solo lo miré. Porque lo que Carlos no sabía era algo muy simple. Yo no era solo un analista de infraestructura. Era la persona que había diseñado el sistema de recuperación de emergencias de la empresa. Y ese sistema, solo yo lo entendía completamente. 2 horas después estaba caminando hacia el estacionamiento con una caja de cartón. Mi computador.
Un par de cuadernos. Una planta que alguien me había regalado en Navidad. Eso era todo. Nadie del equipo sabía que me habían despedido. Recursos Humanos había sido muy cuidadoso con eso. Querían evitar drama innecesario. Subí a mi auto. Encendí el motor. Y antes de irme, revisé mi teléfono. Tenía 17 mensajes. Del equipo de infraestructura. El primero decía: Daniel, ¿por qué perdí acceso a tu repositorio? El segundo: ¿estás de vacaciones? El tercero: los scripts de balanceo no están funcionando. Sonreí levemente. Porque ahí fue cuando entendí algo. Carlos no sabía lo que acababa de hacer. 3 días después recibí una llamada. Era Andrés, uno de los ingenieros del equipo. Hermano, ¿qué pasó? Me despidieron. Silencio. ¿Qué? Carlos. Andrés soltó una risa nerviosa. Esto es un desastre. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo funcionan los nodos de replicación que configuraste. Eso era exactamente lo que imaginaba. ¿Carlos sabe? Carlos cree que son automatizados. Tuve que contener la risa. Porque sí. Estaban automatizados. Pero el sistema tenía algo especial. Un protocolo de seguridad que yo había creado después de un ataque que sufrimos años atrás. Cada 30 días el sistema necesitaba validación manual para renovar los certificados internos. Si no, los servidores comenzaban a desconectarse entre sí. Lentamente. Uno por uno. Como un dominó digital. Carlos no sabía eso. Nadie lo sabía. Porque nunca pensé que necesitarían saberlo. Pasaron 2 semanas. Una mañana estaba desayunando cuando recibí otro mensaje de Andrés. Solo decía: esto se está cayendo. Encendí la televisión. Noticias financieras. Y ahí estaba. Titular: fallas en sistema logístico paralizan cadena de supermercados nacional. Sonreí lentamente. Porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Los servidores estaban perdiendo sincronización. Primero algunos pedidos. Luego inventarios. Después rutas de transporte. Todo empezaría a desordenarse. Y cada hora costaría millones. Ese mismo día recibí una llamada inesperada. Número desconocido. Contesté. ¿Daniel? Era Carlos. Su voz ya no sonaba segura. Necesitamos hablar. Me recosté en la silla. Pensé que ya no aportaba valor real. Silencio. Luego dijo algo que jamás pensé escuchar. La empresa está teniendo problemas con el sistema. ¿En serio? Sí. Qué extraño. Respiró profundo. Necesitamos que vengas a revisarlo. Miré el reloj. Tomé un sorbo de café. Y finalmente dije: Carlos, ya no trabajo ahí. Pero lo que Carlos todavía no sabía era que ese era solo el comienzo del problema. Porque cuando una empresa despide al empleado equivocado, a veces no pierde solo a un trabajador. A veces pierde a la única persona que mantenía todo unido. Y lo que estaba por ocurrir en Henderson Logistics iba a costar mucho más que un simple despido. Iba a destruir carreras, reputaciones y tal vez una empresa entera. Porque al tercer día del fallo, la situación ya no era un simple problema técnico. Era una crisis nacional. 3 de las cadenas de supermercados más grandes del país estaban usando nuestro sistema. Eso significaba que miles de camiones dependían de nuestra plataforma para saber a dónde ir, qué entregar, cuándo hacerlo. Cuando los servidores comenzaron a desincronizarse, el caos se propagó rápidamente. Pedidos duplicados. Camiones llegando a bodegas equivocadas. Inventarios desapareciendo del sistema. Supermercados recibiendo el doble de productos, mientras otros se quedaban completamente vacíos.
Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos de estanterías vacías. Los medios hablaban de fallo tecnológico masivo. Pero dentro de Henderson Logistics el problema era aún peor. Porque nadie sabía cómo arreglarlo. Andrés me llamó esa misma noche. Su voz sonaba agotada. No puedes imaginar lo que está pasando aquí. Cuéntame. Carlos tiene a todo el departamento trabajando 18 horas al día. ¿Y? No sirve de nada. Me lo imaginaba. ¿Intentaron renovar los certificados? Silencio. ¿Qué certificados? Suspiré. Los certificados internos de replicación. Otro silencio. Luego escuché cómo Andrés golpeaba algo sobre el escritorio. Daniel, nadie sabía que eso existía. Ahí fue cuando entendí la verdadera magnitud del problema. Carlos había despedido a la única persona que sabía que el sistema necesitaba mantenimiento manual. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que el sistema estaba diseñado para bloquear accesos externos y detectaba cambios irregulares. En otras palabras, ni siquiera podían entrar a repararlo sin la llave correcta. Y esa llave, solo la tenía yo. 2 días después, Henderson Logistics apareció en todos los noticieros financieros del país. Las pérdidas estimadas ya superaban los $40 millones. El CEO estaba furioso. ¿Y Carlos? Carlos estaba desaparecido de las cámaras. Hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Recibí una llamada del CEO. Nunca había hablado directamente con él antes. Pero ahora su tono era muy diferente al de Carlos. Daniel, necesitamos tu ayuda. Miré mi taza de café. El vapor subía lentamente. Curioso. ¿A qué te refieres? Hace 3 semanas yo no aportaba valor real. Silencio incómodo. Luego dijo algo que cambió completamente la situación. Carlos ya no trabaja aquí. Me recosté en la silla. Porque en ese momento entendí algo importante. El problema ya no era solo técnico. Era político. Carlos había apostado su carrera despidiéndome. Y cuando el sistema colapsó, la empresa necesitaba un responsable. Ese responsable ya estaba fuera. Pero el daño apenas estaba empezando. Y la única persona que podía detenerlo era el mismo hombre que habían sacado del edificio con una caja de cartón. Yo. Antes de irte, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Todos los días traemos contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas que seguro te va a encantar. Suscríbete ahora y sé de los primeros en descubrir cada nueva historia.